Bueno, en el chat estoy poniendo nuevamente el enlace de la reunión. Si alguien puede mandar a los correos de sus compañeros. Mientras tanto, vamos a empezar la clase, ¿ya? Bueno, ¿están viendo la pantalla de inicio? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Bueno, empezaremos entonces, ¿ya? Apaguen sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, pueden ponerla al chat, o si no, anótenla y al final vamos a responder las preguntas. Estoy grabando esta vez la clase, así que de repente les vamos a mandar a sus compañeros que no han podido ingresar, ¿no? Entonces, el tema que nos toca ver hoy día es enfermedad inflamatoria pélvica o enfermedad pélvica inflamatoria, más se la conoce con su abreviación que es EPI, ¿no? Y en realidad la enfermedad pélvica inflamatoria no es tanto una enfermedad, sino es un síndrome clínico agudo. Eso sí, vamos a ver por qué. Relacionado con la extensión ascendente de microorganismos desde la vagina y el cérvix hasta el endometrio, trompa y estructuras contiguas. La enfermedad inflamatoria pélvica crónica en realidad no es un término apropiado, pues sirve solo para designar las secuelas de la enfermedad pélvica inflamatoria aguda. Entonces, como tal, es un síndrome agudo. ¿Ya? Bueno, desde el punto de vista anatomopatológico, siempre en la enfermedad pélvica inflamatoria debe estar presente un proceso infeccioso de la trompa, o sea, una salpingitis. Sin embargo, es una patología que puede afectar varios territorios orgánicos de las vías genitales, pero siempre hay una salpingitis a partir de la cual pues puede comprometer órganos vecinos, estructuras vecinas, etcétera, etcétera, ¿no? En ocasiones la salpingitis puede ser leve, ¿no? Que son las enfermedades pélvicas inflamatorias atípicas, y esto es un problema porque es un porcentaje importante que no se diagnostica en la etapa aguda donde podemos hacer tratamiento, ¿no? Y generalmente ya vemos secuelas de estos procesos infecciosos que han cursado de forma atípica, sin mucha sintomatología, ¿no? Entonces, para ilustrarnos un poquito, a partir de un proceso infeccioso de la vagina, por vía ascendente a través del canal cervical, la cavidad uterina, los gérmenes se van a alojar o se van a anidar. ¿Dónde? En la trompa. ¿Trompa de qué? ¿Trompa de Eustaquio? No, en la trompa de Falopio, ¿no? Y a partir de este proceso infeccioso localizado, pues vamos a tener todo el cuadro clínico de la enfermedad pélvica inflamatoria que nos va a dar sintomatología de esta salpingitis, pero también puede haber sintomatología del proceso infeccioso que se pueda diseminar a ligamentos anchos, ovarios, órganos pélvicos, etcétera, etcétera. Y cuando es crónico, por las complicaciones y las secuelas que puede dejar este cuadro, ¿no? Bueno, la promiscuidad sexual ha provocado un aumento considerable de la enfermedad pélvica inflamatoria, con el resultado consiguiente a largo plazo, lamentablemente, de esterilidad. Entonces, estas pacientes que no han hecho un tratamiento, que no se ha hecho un diagnóstico adecuado en la fase aguda, la consecuencia más allá de todos los procesos infecciosos en los diferentes órganos y adherencias, bridas, etcétera, etcétera, una de las consecuencias más importantes es que estas pacientes van a quedar con esterilidad, ¿no? Bueno, la frecuencia es variable según la literatura, 15 a 25%.
¿Están viendo esta diapositiva? Sí, doctor. Donde dice frecuencia. No, Creo eso que no se han se ve. quedado con No, las está en imágenes la nomás, imagen. ¿no? Sí, está solo en la Qué imagen. raro. En esta. Pues debería ya estar en esta que dice frecuencia. Y no sé por qué no pasa. Bueno, aquí, ahora sí, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, les decía que la frecuencia es variable y ha provocado un incremento de los embarazos ectópicos. ¿Recuerdan el otro día cuando hablábamos de embarazos ectópicos? Una de las causas son procesos infecciosos de la trompa, ¿no? Ahora, dentro de la epidemiología es rara esta enfermedad en personas que no tengan relaciones sexuales, o sea, por no decir que no existe, ¿no? Pero en medicina nada es absoluto, pero es muy rara. Entonces la condición es que las pacientes tengan relaciones sexuales, ¿no? Es más frecuente en mujeres entre los 15 a 34 años, que es de repente la edad donde más actividad sexual hay, ¿no? Donde además estos procesos infecciosos son más graves en esas edades, ¿no? No son equivalentes enfermedad sexual y EPI, por si acaso, ¿no? O sea, una enfermedad de transmisión sexual no es igual a una enfermedad pélvica inflamatoria, ya que solamente el 15% de las mujeres con un proceso infeccioso de transmisión sexual, por ejemplo, gonococo cervical, sufrirán una salpingitis. Probablemente tenga importancia, ¿no? Y a qué se debe que en unas más y en otras menos, etcétera, etcétera. La cantidad de gérmenes, la virulencia, la susceptibilidad del huésped a esos procesos infecciosos, factores como lesiones cervicales y volumen de la menstruación, ¿no? No se olviden que la sangre menstrual es un buen caldo de cultivo para muchos procesos infecciosos, ¿no? Por eso, bueno, me detengo un poco de educación sexual. En esto no es aconsejable el uso, por ejemplo, de las copitas menstruales, de los tampones, ¿no? Los tampones están relacionados con síndrome séptico durante la menstruación. Claro, como situaciones excepcionales alguna vez puede ser, pero no de manera habitual. Yo conozco mujeres que todas sus menstruaciones usan tampones. O ahora lo que se ha puesto de moda, ¿no? En algunas, las copitas menstruales. Entonces, no es aconsejable. La sangre es un buen medio de cultivo para procesos infecciosos. La vagina siempre tiene gérmenes, ¿no? No es aséptica la vagina. Continuamos. Entonces, las relaciones sexuales más tempranas y es más frecuente en pacientes que son portadoras de DIU. Um, los anticonceptivos anovulatorios, a diferencia de otras situaciones, porque modifican el moco cervical, protegen de la infección, al igual que los métodos de barrera, ¿no? Entonces, los preservativos masculinos, femeninos y los anticonceptivos por el factor hormonal que aumenta el moco cervical son factores protectores, ¿no? El bajo nivel social, cultural, económico, con malos hábitos higiénicos y sexuales, tienen un papel importante, ¿no? Tienen mayor incidencia las fumadoras y consumidoras de drogas y alcohol. No sé por qué está tardando tanto en pasar las diapositivas a ustedes, pero bueno. Los gérmenes, dentro de los gérmenes causantes de la infección, ¿no? Pueden ser gérmenes exógenos, Neisseria gonorrhoeae, gonococos, diplococos gram negativos o a menudo intracelulares que pueden ser aislados solo durante los primeros 7 días de la enfermedad, siendo los serotipos más agresivos 1, 2 y 8. Entonces, el gonococo, uno de los principales gérmenes causantes de EPI, ¿no? Segundo germen, clamidia. Entonces, cuando nosotros vemos una EPI, en los dos gérmenes que tenemos que pensar, gonococo, ¿no? Principalmente, pero hay otros también. La clamidia, como ustedes saben, es un parásito intracelular obligado
porque carecer de capacidad energética propia, por eso es parásito intracelular obligado, pudiendo provocar daños y secuelas graves, permanece durante meses en la trompa, originando lesiones progresivas. Y ese es un problema porque muchas veces las clamidiasis cursan con procesos asintomáticos o con poca sintomatología, ¿no? Y gérmenes aerobios y anaerobios pueden causar también EPIs, ¿no? Que están en la vagina y son causantes hasta el 60% de estas situaciones. Pero también hay gérmenes endógenos que pueden provocar EPIs, ¿no? Entre los aerobios más frecuentes, el estreptococo hemolítico, que muy frecuentemente está en el cuello del útero, ¿no? También por contaminación externa, ¿no? O más bien por contaminación de la piel hacia la vagina, porque son saprófitos, ¿no? De la piel. Y entre los anaerobios, los peptococos, peptoestreptococos, Gardnerella vaginalis, y vuelvo a repetir, en portadores de DIU se ha aislado este germen que es muy raro, el Actinomyces israelí. Y hablando de la patogenia, pues la vagina, no se olviden lo que les decía hace un momento, está colonizada principalmente por lactobacilos, los famosos lactobacilos acidófilos, que son la flora y la microbiota normal de la vagina, que por cierto es muy importante, porque ustedes saben, mantiene el pH ácido vaginal, que es uno de los principales factores protectores. Nuevamente, un poco de educación sexual, por eso no es conveniente que se realicen duchas vaginales, mucho menos todos los días, ni con una frecuencia muy importante, ¿no? Entonces, la vagina hay que lavarla con agua, jabones neutros o jabones con pH ácido, porque si no, causamos una disbacteriosis y eso es un factor predisponente de procesos infecciosos, ¿no? La transmisión sexual es un mecanismo importante de transporte de gérmenes al tracto genital superior. Se estima que entre el 10 al 17% de las pacientes con cervicitis gonocócica y clamidiásica desarrollan enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, no todas las que tienen clamidia y gonococo tienen EPI, pero un porcentaje que no es despreciable, 10 a 17% pueden tener, porque se suman otros factores, ¿no? Pero, nuevamente, repito, cuando hablamos de EPI, pensamos generalmente como principales gérmenes en el gonococo y en la clamidia. Bueno, el coito, un varón infectado, es responsable del 40% de los procesos inflamatorios pélvicos. El moco cervical, además de actuar como barrera para el ingreso de gérmenes, es máximo durante la ovulación. Entonces es un factor protector, ¿no? El ascenso de gérmenes se produce durante la menstruación, principalmente cuando el cuello está abierto, ¿no? Y durante la desaparición del tapón mucoso. Favorecen este ascenso la sangre y el endometrio, que es más fácil de invadir. La llegada de gérmenes al endometrio inicia una reacción inflamatoria y las concentraciones miometriales y las contracciones miometriales por el coito favorecen la diseminación de la infección hacia la trompa, ¿no? Y esto sucede también cuando la paciente tiene sus orgasmos, ¿no? Hay unas contracciones que hacen y favorecen el ascenso de los espermatozoides, pero cuando hay un proceso infeccioso localizado vaginal, entonces también van a ascender gérmenes, ¿no? Otros factores que favorecen la enfermedad pélvica inflamatoria son la histerosalpingografía, que es un estudio en el que inyectamos contraste por vía transcervical para sacar radiografías de los órganos pélvicos. Es importante este estudio en estudios, por ejemplo, de fertilidad, para ver la permeabilidad del tracto genital. Microscopías, que es la introducción de una cámara al interior del útero, ¿no? Las biopsias de endometrio, el legrado uterino, la colocación de DIU. Al colocar el DIU siempre tenemos que tener las normas de bioseguridad y asepsia requeridas, ¿no? Y vuelvo a repetir, los lavados vaginales.
Entonces, el ascenso de gérmenes a partir de un foco infeccioso en la trompa van a ocasionar procesos infecciosos primero localizados y después diseminados, ¿no?, al resto del tracto genital interno. Cuando vemos la anatomía patológica, creo que no está pasando la diapositiva, ahora sí, ¿no? Cuando vemos la anatomía patológica, la salpingitis es la lesión fundamental. Entonces, no hay enfermedad pélvica si no hay de inicio un proceso infeccioso de la trompa, no se olviden, ¿no? Por tanto, la salpingitis no falta nunca. La trompa se encuentra edematosa, enrojecida, con una mucosa congestiva, influyendo por el ostium exudado purulento. En las formas que son moderadas, la movilidad de las trompas está limitada, las fibras se aglutinan, la trompa tiene tendencia a adherirse a estructuras vecinas, y en las formas graves existe inflamación de toda la cavidad pélvica, además de formación de abscesos tubováricos, llegando a una peritonitis generalizada. Entonces, las trompas al inicio poco congestivas, pero ese proceso infeccioso va a ocasionar una congestión importante de las trompas, ¿no?, que en la ecografía vamos a ver muchas veces como una salchicha, ¿no? Y en la laparoscopía, precisamente así se ven las imágenes, vamos a verlas más adelante, ¿no? Hay una tendencia muy importante de que estas trompas inflamadas, infectadas, se adhieran a los órganos vecinos, ¿no?, al mesosalpinx, al ovario, al útero, al intestino, etcétera, etcétera. Pues la clínica, en el proceso agudo, depende también de los gérmenes causantes y las lesiones anatómicas producidas. El inicio del cuadro puede ser agudo y aparatoso, o puede ser progresivo, ¿no? Se inicia con lo general, o por lo general con la menstruación. Uno de los síntomas principales es el dolor, que puede ser leve al principio y aumentar progresivamente. Se exacerba con los movimientos y se localiza en hipogastrio o en fosas ilíacas. Estas pacientes, por este proceso infeccioso, van a cursar con fiebre, ¿no?, 38, 40 grados, escalofríos, mal estado general. Uno de los signos importantísimos, la leucorrea, ¿no? Muchas veces, o yo diría que hasta generalmente, como causa un cuadro de abdomen agudo, que no es quirúrgico, es clínico, muchas veces estas pacientes terminan en un quirófano, ¿no? Porque no se ha visto la clínica y no se ha hecho un examen y una anamnesis minuciosa. Cuando tú tienes ese cuadro clínico de un abdomen agudo y tú tienes, al poner el espéculo, un flujo importante, purulento, que viene de la cavidad uterina, entonces estás frente a una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Pueden haber sangrados, ¿no?, metrorragias, hay compromiso del estado general, puede acompañarse de disuria, polacturia y tenesmo vesical. ¿Por qué? Porque por la vecindad de ese proceso infeccioso ocasiona también un proceso inflamatorio en la vejiga, ¿no? Náuseas, vómitos cuando hay compromiso peritoneal, y a veces un dolor en el hipocondrio derecho por existir una perihepatitis cuando se ha diseminado a todo el abdomen, ¿no? Y esto se llama síndrome de Fish-Hughes-Curtis y está atribuida principalmente a los procesos infecciosos de la trompa que se producen por gonococo. Pues el diagnóstico, la historia clínica siempre es capital, ¿no? La anamnesis, interrogar a la paciente sobre todos los factores de riesgo que hemos visto, la historia sexual, cuántas parejas tiene, usas protección, tiene una vida promiscua, no usa anticonceptivos, etcétera, etcétera, ¿no? Antecedentes de maniobras exploratorias, ¿no? Pacientes que se han hecho una biopsia de endometrio, pacientes que se han hecho una histerosalpingografía, un legrado, una inserción de DIU como antecedentes, importante ver en la anamnesis, ¿no? En el examen físico, ¿qué vamos a encontrar? Dolor en ambas fosas ilíacas y muchas veces generalizado. Bloomberg positivo, entonces es un abdomen agudo, ¿no? La existencia de contractura muscular significa grave compromiso peritoneal.
El examen especular muestra la presencia de flujo vaginal purulento, abundante y de mal olor que proviene ¿dónde? De la cavidad uterina. Puede existir una colpitis y cervicitis. Al tacto bimanual es un dolor generalizado, a la movilización del útero, del cuello, pero además, si es posible y la paciente está relajada cuando no está con contracción muscular, ¿no? Entonces podemos tactar una masa en los anexos, que corresponde al proceso infeccioso de la trompa. Y estos anexos van a estar obviamente muy dolorosos, empastados. Cuando hay compromiso en el fondo de saco de Douglas, está muy doloroso y ocupado. ¿Por qué? Por material purulento. Y también es una forma de diagnóstico, lo que habíamos hablado en el embarazo ectópico, hacer una culdocentesis, ¿no? Ya les he explicado, punción del fondo del saco vaginal para obtener una muestra de la cavidad abdominal. ¿Qué vamos a obtener en este caso? No vamos a obtener sangre como en el embarazo ectópico, vamos a obtener pus, ¿no? Tú obtienes pus y ya tienes el diagnóstico. Pues el laboratorio, todo lo que corresponde a un proceso infeccioso, ¿no? La velocidad de eritrosedimentación va a estar aumentada, va a haber una leucocitosis con neutrofilia, un aumento de la proteína C reactiva por el proceso inflamatorio. A la tinción de Gram, vamos a ver los gérmenes que pueden estar causando ese flujo purulento que se toma del endocervix, no de la vagina, ¿no? Por tanto, se debe hacer con un espéculo. En los frotis cervicales por una inmunofluorescencia podemos ver clamidia, ¿no? Y lo que les decía, una punción del fondo de saco de Douglas, haciendo una culocentesis, vamos a obtener pus, ¿no? Un líquido purulento. Bueno, yo siempre pongo hincapié en la laparoscopía, a mí me gusta mucho la laparoscopía. Es ideal para el diagnóstico en los procesos que no son, ¿qué les digo? Muy evidentes, ¿no? En los procesos que son leves nos puede ayudar en el diagnóstico. Sin embargo, no es de primera opción la laparoscopía, porque ya les digo que esto produce un cuadro clínico y por tanto el tratamiento es clínico. La laparoscopía pues nos va a servir para otras cosas, ¿no? Pero ¿qué vamos a ver en la laparoscopía? Vamos a ver de forma directa ese proceso inflamatorio infeccioso de la trompa o sus complicaciones. Además nos permite obtener muestras por punción de la trompa, biopsias o aspiración del exudado peritoneal, lavado peritoneal y liberación de adherencias, ¿no? ¿Cuáles son sus desventajas? O sea, para este cuadro clínico tiene un alto costo por ser un procedimiento agresivo, ¿no? La ecografía nos va a mostrar imágenes de ecos heterogéneos en el contorno de contornos gruesos que son característicos del Piosalpins, ¿no? El hidrosalpins que nos muestra tiene un aspecto quístico, contornos regulares sin ecos en su interior. Y aquí les muestro unas imágenes laparoscópicas de unas cirugías que hemos hecho, ¿no? En este caso vamos a ver un aumento importante del volumen y del tamaño de las trompas. No se ve bien esta imagen, pero lo que aquí encontramos es un exudado cero purulento. O ya en un proceso crónico lo que vamos a ver son estas complicaciones. Bridas adherencias entre los órganos pélvicos y entre los órganos vecinos al proceso infeccioso. Bueno, hay criterios de diagnóstico mínimos. El dolor es capital, ¿no? Un dolor abdominal espontáneo. Va a haber dolor a la palpación abdominal, anexial y cervical. Entonces, no hay EPI si no hay esto, ¿no? Y la sintomatología adicional, todo lo que hemos dicho, ¿no? Tumoración anexial en la ecografía o al tacto bimanual, fiebre, leucocitosis, velocidad de eritrosedimentación aumentada, leucorrea, esto es muy importante, no se olviden poner el espéculo. Por no poner el espéculo, ¿cuántas veces se han entrado a hacer cirugías innecesarias, ¿no? El PCR debe estar elevado y podemos demostrar, ¿no? El gonococo con una tinción de Gram
o la confirmación de una endometritis por una biopsia, aunque estos procedimientos ya son más agresivos. ¿Con qué hacemos diagnóstico diferencial? Con todos los cuadros que producen abdomen agudo, quirúrgicos y no quirúrgicos. Entonces, con una apendicitis, con un embarazo ectópico, con una endometritis, con un quiste de ovario roto, torcido, con miomas uterinos complicados, con folículos hemorrágicos, ¿no? Entonces, diagnóstico diferencial con la apendicitis, con quistes de ovarios torcidos, folículos hemorrágicos rotos, ahí vemos sangre en la cavidad abdominal, ¿no? Embarazo ectópico o procesos inflamatorios continuos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Pues que todos estos cuadros pueden ser quirúrgicos. En cambio, la EPI es de tratamiento clínico. Estoy repitiendo varias veces, ¿no? Tratamiento médico. El pronóstico está en relación al diagnóstico precoz. Esto es pues importante. Entonces, siempre que hay un dolor con la otra sintomatología, pues vayan al médico, ¿no? Acudan al médico. Más si hay antecedentes de procesos infecciosos. Más si hay antecedentes de múltiples parejas sexuales, de tener relaciones sin protección, etcétera, etcétera, ¿no? No se automediquen. ¿Por qué? Porque lamentablemente si no se hace un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno, lo que vamos a tener son complicaciones. Puede haber recurrencia en 25% de los casos y secuelas en 25%, ¿no? Algias pélvicas crónicas, esterilidad, embarazos ectópicos, ¿no? Y no está exento de mortalidad, aunque ocurre en raras ocasiones, ¿no? Sobre todo en casos abandonados que realmente se han descuidado demasiado. Entonces, el gran problema de la EPI no tratada, ¿no? Y no diagnosticada a tiempo son estas complicaciones, ¿no? Bridas, adherencias de la trompa a órganos pélvicos, obstrucción tubárica. No se olviden que todo esto va a causar esta congestión, estas bridas, estas adherencias, va a causar obstrucción tubárica, y eso es igual a esterilidad. Entonces, las complicaciones crónicas, como decíamos al inicio de la clase, van a causar esterilidad, ¿no? Puede haber una pelviperitonitis, puede haber abscesos intraligamentarios, puede haber abscesos pélvicos, como en esta ocasión, ¿no? O en esta imagen, vemos un absceso pélvico retrouterino en el fondo de saco de Douglas. Y muchas veces encontramos estos abdómenes que llamamos, o imágenes pélvicas que hablamos pelvis, que decimos que son pelvis congeladas, ¿no? Llenas de adherencias. Bueno, me ha tocado entrar alguna vez en una de estas cirugías, pues del único que nos ocupamos es de tratar de liberar las adherencias para tratar de explorar los órganos pélvicos. Y no se olviden que al liberar las adherencias vamos a producir sangrado, proceso inflamatorio. Son cuadros que nadie quiere entrar a operar, ¿no? Adherencias tubáricas, abscesos ováricos, abscesos intraligamentarios. Y el tratamiento, como les decía toda la clase, es médico y es ambulatorio generalmente, aunque en algunos casos hay que hospitalizar a la paciente, ¿no? Sobre todo en los cuadros que son más agudos y que producen mayor sintomatología. ¿Cuándo hospitalizamos a los pacientes? Cuando hay imposibilidad de realizar un tratamiento ambulatorio, cuando el cuadro clínico general es muy importante. Cuando la infección es grave, hospitalizamos a la paciente. Cuando hay sospecha de infección por anaerobios, siempre lo vamos a hospitalizar. Y cuando el diagnóstico es dudoso. ¿Qué vamos a utilizar? Pues antibióticos. Lo ideal es hacer un tratamiento ¿con qué? Pues lo ideal es hacer un tratamiento teniendo un cultivo y antibiograma. Por eso, además de para hacer el diagnóstico, el examen especular, nos sirve para tomar muestras de la cavidad uterina y mandar un cultivo y antibiograma. Pero no vamos a esperar 48 o 70 iniciar el tratamiento, porque eso es lo que dura el cultivo. Tenemos que iniciar pensando en los gérmenes más frecuentes, ¿no? Podemos utilizar, si es ambulatorio, cefotaxima, 2 gramos intramuscular.
ceftriaxona 500 miligramos intramuscular, doxiciclina cada 12 horas por 14 días, vía oral, no sé por qué volvió. Cuando las pacientes están hospitalizadas, vamos a utilizar cefotaxima por vía endovenosa, 1 gramo cada 8 horas, más doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, 14 días, ¿no? Más gentamicina, 80 miligramos cada 8 horas endovenosa o 160 intramuscular. Perdón, un segundito. Bueno, eso es todo. Ahora vamos a ver un video y vamos a responder sus preguntas. Hola, ¿me están oyendo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué están viendo ahorita? ¿Sigue la presentación? Es que se me ha pasado. Se me han perdido mi monitor. Ya no sale la presentación, doctor. Ah, ya. Vamos a revisar el chat entonces. ¿Hay alguna pregunta antes de que veamos ese video? ¿En qué caso No. sería el tratamiento quirúrgico de la enfermedad pélvica inflamatoria? El tratamiento quirúrgico de la enfermedad pélvica inflamatoria, primero va a ser cuando haya complicaciones, ¿no? Para la liberación de bridas, adherencias, para la resolución de los problemas crónicos que pudieran haber quedado de este proceso infeccioso, muchas veces para hacer salpingectomías, ¿no? De trompas que ya no tienen una funcionalidad y que están causando un dolor crónico, por ejemplo, ¿no? O en los casos agudos cuando hay abscesos. Si hay un absceso pélvico, sí o sí tenemos que entrar a drenar ese absceso. Ustedes saben, absceso drenado, absceso curado. Pero, vuelvo a repetir, la primera opción del tratamiento en los casos agudos es el tratamiento médico. Para las complicaciones, el tratamiento quirúrgico. ¿Alguna otra pregunta? Está bien, doctor, gracias. Y doctor, ¿cuál sería el tratamiento en caso de que tenga la complicación de abdomen congelado? Bueno, hay que hacer una laparotomía, ni siquiera se puede hacer por laparoscopia. Se tiene que hacer una laparotomía abierta y liberar todo lo que se pueda, las adherencias, liberar las bridas, tratar de darle funcionalidad a los órganos que están comprometidos por esas adherencias. Y doctor, si hacemos eso a futuro, ¿no podría haber otra vez las bridas y adherencias? Sí, lamentablemente en estas pacientes que ya tienen bridas, adherencias, muchas veces ese trabajo que se ha hecho de liberar todo, en el transcurso del tiempo por ese proceso inflamatorio que queda, puede volver a ver. Sí, desgraciadamente es así. Bueno, doctor. Bueno, mientras piensan en preguntas, vamos a ver un video. Mira, la verdad es que no he tenido tiempo de buscar mis videos. ¿Por qué? Porque la verdad es que no vi que teníamos clases ayer. Le decía a Maite que nunca me habían puesto 2 clases en la misma semana. Y además nunca me han programado viernes porque saben que yo tengo turno, así que me sorprendió cuando me preguntaron si tenía clase ayer. Y hoy día estoy llegando del turno, así que no tuve tiempo de buscar mis videos. Pero vamos a ver un video de YouTube. Ojalá se pueda ir. Que he encontrado hace un ratito.
Ahorita vamos a compartir y me van a decir si se ve, ¿ya? Mm. Mientras tanto, ¿tienen alguna otra pregunta? Podemos estar respondiendo. Bueno, recordarles nuevamente, por favor, no usen tampones ni usen copitas menstruales de manera regular, ¿no? Les cuento que no puedo compartir, no sé por qué. A ver, vamos a intentar un ratito más. Bueno, les voy a pasar el enlace entonces de ese video para que vean, ¿ya? Donde se hace una salpingectomía justamente por complicaciones de una enfermedad pélvica inflamatoria no tratada a tiempo. ¿Tienen alguna pregunta más para que acabemos la clase? Bueno, parece que no hay preguntas, ¿no? Bueno, esta vez hemos grabado, así que los que se han perdido la